Muy buenas tardes, profesora y compañeros. En esta tarde vamos a presentar un tema, el cual es la discriminación a personas con discapacidad intelectual. Como introducción, queremos empezar diciendo que una persona con discapacidad intelectual es aquella que no tiene el mismo razonamiento, más bien el mismo procesamiento que tiene una persona normal en nuestros días. Bueno, nos vamos a dividir en definición del problema, soluciones rescatables, una investigación documental, investigación de campo, un análisis estudiantil y finalmente cerraremos con una conclusión englobando todo lo dicho en esta mesa redonda. Bueno, pues como parte del análisis que nosotros encontramos, básicamente fue el hecho de que hay, como lo hemos mencionado, pues discriminación en el ámbito social hacia parte de estas personas, ¿no? Y esto viene pues básicamente por ideas que vienen arraigadas del núcleo familiar, que bueno, básicamente como familia pues son las que conforman a la sociedad de México, ¿no? Y pues básicamente entonces, debido a este problema de discriminación, nos encontramos mucho que no somos inclusivos con esas personas al creer que realmente son distintas o ajenas a nosotras, ¿no? Por a lo mejor tener un tipo de procesamiento de información mental distinta de nosotros, pero que pese a eso no los hace distintos en esencia a nosotros somos. Y para adentrarnos ya en el tema de la problemática como tal, tenemos que hablar de la asociación que nosotros vamos a analizar, que es Best Bodies. Best Bodies es una asociación cuyo objetivo principal, en palabras propias de ellos, es poner fin al aislamiento social de personas con discapacidades intelectuales, y este objetivo buscan cumplirlo a través de la formación de amistades entre un voluntario y lo que ellos llaman un body. Un body es la persona con la discapacidad mental en este caso. Se busca formar una amistad en la que pretenden salir como mínimo una vez a la semana. Sin embargo, este objetivo se ve difícil de alcanzar debido a varios obstáculos que vamos a exponer. Por ejemplo, la situación de México dificulta como primera instancia debido a que no hay conciencia social acerca de estos problemas. Creemos que son personas, como dijo mi compañero Manuel, diferentes a nosotros o que no podemos manejarlas. Y esto nos lleva a uno de los problemas que no son específicamente sociales de Best Bodies, pero sí es un problema. No tiene difusión esta asociación, entonces va de la mano con que no ayudan a crear esta conciencia social de lo que es este tipo de padecimientos y de cómo podemos convivir con esas personas, pues sin hacer una diferencia o sin marcarles algún obstáculo en su propia vida. Y otro de los problemas que encontramos es la deserción de los voluntarios. Los voluntarios no muestran este apego a la asociación ni apoyar a la persona que les es asignada. Y el problema principal que encontramos en la asociación fue que Best Bodies solo funge como un intermediario entre el voluntario y el body. ¿Esto qué quiere decir? Que solo son como el contacto para que estas dos personas se encuentren. Realmente no hacen un cambio sustancial en la vida tanto del voluntario como del body. No buscan un beneficio a futuro del body, solamente buscan un beneficio temporal, que es que tengan una compañía. Sin embargo, por el ya mencionado problema de la deserción, esto puede generar un problema emocional cuando se va el voluntario. Y buscamos una asociación que se enfoca principalmente en personas con síndrome de Down, pero esta asociación busca formar a la persona tanto de manera sentimental como social, enseñándoles cosas como usar el transporte público y habilidades útiles en la vida como comprar cosas que ellos necesitan o interactuar con personas, y esto desde nuestro punto de vista es más útil para resolver el problema social. De hecho, igual contemplando, complementando las cosas que hemos comentado, lo que estábamos comentando acerca de las discapacidades, ¿no? Porque normalmente tenemos este concepto de que la discapacidad pues viene siendo aquella falta de capacidad que tiene una persona, ¿no? Sin embargo, es importante también mencionar que no solo es esa parte de discapacidad, sino también es
el adaptarse al entorno que tienen y cómo es que van a reaccionar ante esta sociedad que tenemos, que como bien comentamos, la problemática es demasiado discriminativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? Porque si bien es cierto que West Boris, como habíamos comentado y como nos comentaron ahí en la asociación, es una organización extranjera y tenemos que analizar también el contexto en el que fue creada, ¿no? Que es un contexto en el cual pues Estados Unidos tiene esa misión de poder hacer un servicio social y lo ven como una forma excelente como currículum, ¿no? Y al momento de querer adaptar a una fundación como lo que es Best Boris aquí en México, tomando en cuenta que es una cultura totalmente diferente y tenemos una problemática social muy distinta, el implementar este enfoque social de ayudar a una persona es demasiado complicado. Sin embargo, dentro de las investigaciones de campo que realizamos, encontramos dos asociaciones muy importantes, de las cuales funden realizar la misma misión que Best Boris, pero de una forma que realmente funcione para un país como lo que es México, ¿no? Entre esos podemos mencionar lo que es la CONEF, que lo que hace principalmente es realizar actividades que pueden inclusive entrar niños desde 5 años hasta los 18, inclusive hasta los 40 años, con el fin de que tengan las bases necesarias a través de actividades de interacción con la sociedad, para que puedan realmente tener unas bases sólidas para poder enfrentarse a los retos diarios. Lo que diferencia Best Boris de esta asociación es lo siguiente: que realmente realizan actividades que lo que al final puedan tener herramientas para conseguir un trabajo. Porque cuántas veces el hecho de que te digan, no, pues sabes que eres una persona con síndrome de Down, no puedes hacer estas actividades, eso es algo de entrada que te rechaza en ese momento, por decir, no tienes la capacidad de poder ser un empresario, no tienes la capacidad de realizar actividades como todos en esta sociedad. Inclusive aquí mi compañero en un momento va a comentar acerca de un ejemplo que tenemos en Colombia, que en Colombia realmente la parte de servicio social es muy importante, es algo demasiado asertivo para que las personas puedan realizarlo, a diferencia de países como México. Entonces, realmente, al momento de estar en contacto con esta asociación, a diferencia de Best Boris, lo que se vio fue el interés de querer mostrarnos cómo fungen como fundación y las actividades que realizan. Inclusive teníamos el caso de un niño que se llama Juan Carlos, ahí mismo lo mencionamos en el trabajo, de que él inclusive pudo conseguir una parte de administración en la que está en una fábrica que realiza vasos, que es Vitrovaso, así se llama la empresa, la cual lo que realiza es la parte de gerente, está en la parte de gerente de ventas, una persona de discapacidad. Entonces, a través de estos testimonios, realmente lo que hace como asociación inclusive es hasta llegar a un punto gubernamental en el que asegurarse de que las leyes se cumplan. Eso les da un prestigio. Y es impresionante, equipo, porque la cosa es que Best Boris tiene una gran inyección económica por ser del grupo Carso, y sin embargo esta no tiene tanto y sin embargo tiene mayor prestigio. ¿Me explico? Y pues así está. Y bueno, el ejemplo del primero. Como parte de la investigación documental, encontramos que la señorita Isabel García, miembro de la UAM, introduce un nuevo concepto a discapacidad intelectual, ya que ahora ella lo define así, que es lo mismo que retraso mental. Y para no malinterpretar las cosas, ella lo define como es la limitación intelectual con altos la limitación adaptiva tipo conceptual, social y práctica de un individuo. Ahora bien, no por esto quiere decir que vamos a marginar a una persona con retraso mental o con una discapacidad intelectual, como lo quieran llamar, porque siendo honestos, aquí en México, como lo dijo mi compañero Antonio, se tiene una idea de que si vemos a una persona con retraso mental es marginada debido a que ella no puede entrar con nosotros, no puede estar en un círculo social y no puede ser igual a nosotros, ¿no? Ahora bien, el caso de Colombia, como lo comentó el compañero Antonio, es que debido al gran
gran caso de discriminación hacia estas personas nos lleva a 2 países, a Estados Unidos y a Colombia. El primero, Estados Unidos, donde es el país fundador de Best Buddies, traído acá por Carlos Slim, por supuesto, donde, claro, por tantos años y por una cultura distinta a la de nosotros, ellos ya tienen un voluntariado enorme y hacen ferias y fiestas, y un servicio social se cumple realmente porque tú quieres entrar ahí, no por descontar las horas de servicio social, no como aquí pues, generalmente se hace, ¿no? Y en Colombia, que es un país de Latinoamérica, es el primero y el único en Latinoamérica que cuenta de igual forma como Estados Unidos un voluntariado propio, porque quiere estar ahí, porque le nace, y están comprometidos con estar no solo con una persona, ¿no? Porque Best Buddies, como lo comentó mi compañera Jessica, te conecta con la persona, sin embargo ves el simple conecte, ¿no? Ahí es que tú estés con ella y hagan una relación infranqueable, no vamos a llamarla así. Y es una desgracia que aquí en México no se cumpla con un requisito así, que ni siquiera debería ser un requisito, simplemente es por cuestión moral, por simple educación que se debe de originar en casa. Pero bueno, retomando nuevamente, el problema es que México no tiene una fundación que genere ese impacto como lo hace Colombia, como lo hace en Estados Unidos. Incluso no solo es eso, ¿sabes? Por ejemplo, no solo es el problema de la discriminación en México. Las personas que quieren solucionar el problema, realmente las medidas que ellos creen que toman, retomando no solo Best Buddies también, sino otra organización que se llama la FADEM, que es la Fundación de Ayuda Débil Mental, que inclusive está localizada acá en Reforma de la Unidad Cuauhtémoc. Ellos siempre también tienen la idea de que a través de una interacción con una persona es la forma en la que vamos a solucionar el problema, porque inclusive ellos también tienen la misma misión de que a través de interactuar con una persona van a poder desarrollar sus habilidades sociales. Sin embargo, a pesar de que pueda ser debatible esa solución, la cosa es que varias asociaciones, no solo esta de Best Buddies, la que acabamos de mencionar, y entre otras que también estuvimos investigando, todas dan la misma solución: comuníquense, hablen con una persona con discapacidad mental y ayúdenla. Pero ayudarte en qué sentido, ¿no? Porque económicamente hablando, inclusive estas instituciones, varias son privadas, empezando por ahí, de las cuales tienen que pagar una mensualidad, y lo que hacen es simplemente dar actividades según con el fin de poder ayudarlas. Sin embargo, de las que rescatamos, de todas las que analizamos, solo está una que realmente ayudó, que es la que da trabajos, es la que te prepara para que puedas de alguna manera subsistir, ¿no? Porque el punto de que deberíamos realmente impactar aquí en México, la problemática es cómo es que estas personas deben sobrevivir. No únicamente deben depender económicamente por algo familiar, tienen que tener la capacidad suficiente para poder sobrevivir en la sociedad, que puedan trabajar, que tengan sus derechos, como bien ya los deben de estar teniendo, y que puedan realmente ser productivos, porque al final una sociedad que no tiene productividad realmente es una sociedad que no sirve, a pesar de la discapacidad que tengas. Eso es algo muy importante. Exacto, pero de acuerdo con datos de la CONAPRED, que aproximadamente en el 2010 se hizo un censo sobre discriminación en México, el 36.4% estaba en desacuerdo que se llevaran a cabo el respeto hacia los derechos de aquellas personas con alguna discapacidad, y tal vez el problema también sea que las personas no tengan esa cultura de aceptar a personas con alguna discapacidad, porque tienen, por ejemplo, personas con síndrome de Down, puede que pensemos que no te entienden, hablan muy lento, pero con este tipo de organizaciones que, como Best Buddies, que ayudan a interactuar con una persona y que pueda desatarse la persona a socializar, el problema es que una persona que no respeta a esta persona, a este discapacitado intelectual, todo su proceso lo va a hacer nulo. ¿Sí me explico? Porque, veamos, una persona acaba de salir a la calle, pero
y quiere cruzar la calle, pero piensan todos que no lo va a lograr porque piensan que no aprende. También hay que pensar que esa persona llevó un curso o una preparación para llevar a cabo esas actividades al día, si no, no estaría caminando por las calles. También hay que tener esa conciencia de que las personas con discapacidad intelectual también pueden lograr varias cosas como nosotros. Algo también importante, por ejemplo, que pienso es importante mencionar, por ejemplo, en 2005 en Estados Unidos hizo un estudio acerca de qué es lo que sucede a nivel clínico de la razón de estas discapacidades, ¿no? Y básicamente lo que se encontró es que el cerebro tiene neuronas, las neuronas se comunican por medio de conexiones y básicamente eso es lo que permite al día de hoy que nosotros hagamos lo que hagamos, ¿no? Desde mover las partes del cuerpo, etc. Y bueno, hay otras que permiten el movimiento de órganos y otras funciones, ¿no? Y se encontró que dentro de estas conexiones, las personas que se les cataloga o que tienen esta parte de discapacidad mental, básicamente es una mala generación de esas conexiones cerebrales que existen, ¿no? Entonces, bajo ese punto, hubo también un programa en 2018 en Washington, en Estados Unidos, de inclusión hacia las personas, por ejemplo, con discapacidad mental, pero este proyecto trató o intentó o hizo, bajo este conocimiento clínico, una teoría bastante interesante, que básicamente lo que decía es lo siguiente, ¿no? Decían que, bueno, nosotros consideramos que, bueno, la discapacidad, como ya lo mencionamos, tal vez es la ausencia o la falta de la capacidad de poder hacer algo, ¿no? Entonces, básicamente, ellos proponían que parte de la discapacidad mental es la discapacidad de comunicarse como nosotros como sociedad normalmente lo haríamos, ¿no? Porque nosotros como sociedad hemos construido un lenguaje, hemos construido diversas formas de comunicarnos entre nosotros. Entonces lo que proponían ellos es que básicamente un proyecto donde no solo fuera incluir a estas personas a la sociedad, que de hecho ellos mencionaban que eso apoya muchas veces, ¿por qué? Porque con eso apoyas a que estas conexiones y los errores que hay se estén desarrollando constantemente, porque básicamente ellos las desarrollan o nosotros las desarrollamos igual que ellos. El único tema es que ellos a un nivel menor que nosotros, no menor rápido. Ahora bien, esto es importante porque lo que ellos principalmente decían, y que a mí me parecía una propuesta bastante interesante y de hecho que funcionó, es que entender, por ejemplo, desde el punto de que tal vez nosotros, o sea, esta discriminación hacia estas personas proviene desde que los vemos ajenos a nosotros, que son distintos a nosotros, y tal vez sería distinto si nosotros los viéramos igual, pero ¿cómo podríamos verlos iguales, no? Si no hablan como nosotros, si no hacen como nosotros, si no piensan como nosotros, ¿no? Y bajo lo que alguien decía, ¿no? Era que, bueno, pero ¿quién piensa como tú o quién hace las cosas como tú, no? Entonces, en este proyecto lo que proponían es, tal vez no es que ellos tengan una discapacidad de comunicación, tal vez nosotros somos los que no somos capaces de comunicarnos con ellos. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante, porque entonces, desde ese punto de vista, abre la posibilidad de entender que tal vez no somos ajenos a ellos, sino tal vez somos iguales que ellos. Y entonces podríamos dejar de hablar de ellos como un ellos y ya empezar a hablar de nosotros, como lo hacemos con toda la sociedad en general, ¿no? Que es lo que, bueno, de hecho este proyecto que se formó tuvo un 43% de más voluntarios, que precisamente era algo que se trataba para generar retención dentro de los voluntariados, y generó un 43% más de retención sobre los voluntariados. ¿Cómo? Pues logrando esta parte de asemejación, ¿no?, con otra persona, que a mí me parece que esa persona las posibles soluciones, ¿no?, a tratar con este tema de discriminación. No, de hecho, fíjate que es muy interesante ese punto, porque de alguna forma estás tocando la parte esencial de ponerte a pensar como si tú fueras el código, ¿no? Como, no, pues es que la gente a mí no me entiende, yo necesito comunicarme, sin embargo ellos dicen que me debo comunicar de tal forma. Y eso es algo que también, fíjate que es el problema que también tienen los padres, ¿no? Que simplemente el hecho de estarlos, ahora sí que compartiendo, a ver a quién le presto el body, pues como que fueran juguetes. Entonces lo que hay que hacer es
pues inclusive generar un mejor plan de trabajo con ellos para que pudieran tener una mejor educación y cómo afrontarse eso, sí, cuestiones básicas, claro, como pues cómo cómo subsistir, ¿no? Pues cómo ir al baño, ese tipo de cosas, ¿no? Que pues es lo que se les educa a los que son niños desde el principio. Sin embargo, tal vez de alguna manera poder inclusive hacer otro tipo de asociaciones gubernamentales en donde ellos tengan una voz para que puedan ser entendidos, y de esa forma, si tú los entiendes, es como puedes atacar el problema, ¿no? Porque pues, nosotros los entendemos a nuestra manera, no a la manera en la que ellos quisieran ser entendidos. Claro. Entonces, es muy buen punto a favor para ellos. Es que a mí lo que me parece interesante, ¿no? Porque ya como te lo dije, es la discapacidad de aprender o la discapacidad de enseñar. Entonces, bueno, bajo ese punto, pues mucha gente se empezó a sentir más identificada con ellos, y repito, pues dejó de hablar de ellos, haciendo esta distinción de que somos distintos, ¿no? Sino ya éramos nosotros. Yo pienso que en México se debería aplicar como una campaña de concientización para aceptar a aquellas personas e incluirlas, porque en sí, como el compañero decía, no, hay que pensar en nosotros, no en ellos, porque como bien lo dicen, nosotros debemos entenderlos y debemos ser equitativos y tener las mismas capacidades, y finalmente son personas, también tienen sentimientos, valores y conciencia. No, sí, claro, o sea, el problema pues, social que tenemos pues es ese, ¿no? O sea, cómo hacemos que la gente los pueda entender o los pueda aceptar. Porque leyes ha habido bastantes, entre esas se firmó apenas una ley el 13 de enero, hace poco de este año, en el cual estaban diciendo que aquellas empresas las cuales pudieran poder contratar a personas con, digamos, con discapacidades diferentes, mentales, en este caso, que pudieran tener inclusive beneficios, digamos, tal vez deducciones de impuestos. Claro, es una medida que tal vez está más ligada para beneficio de empresas, pero al menos es una iniciativa que ya se tiene para poder incluirlas, más que ser discriminadas o mandarlas a otro lugar a estudiar, cuando ya están inclusive en edades para poder ser productivos en sociedad. Entonces es algo muy importante, que es algo que, de lo que hemos comentado, que Best Buddies siento que debería enfocarse, ¿no? No solo en le doy un compañero de renta, porque es lo que hacen, ¿no? Te voy a rentar al compañero, cosa que no debe pasar. Te renta al compañero, interactúas con él y después me tengo que ir, ya por unidad de servicio. ¿Cómo haces que se queden? Dándoles incentivos, ¿no? Al final, ¿qué incentivo puede hacer Best Buddies? Al final, si llega a ser reconocido, pues el decir, yo estuve en Best Buddies, wow, ¿qué es lo que hiciste ahí, no? O sea, sabemos que es una empresa social que hace este tipo de educación hacia gente con problemas. ¿Qué es lo que te proporciona trabajar en Best Buddies, no? Pero es algo muy importante, el prestigio que debe tener la empresa, a diferencia de otras que tienen bastantes. Entonces, pues de lo que hemos comentado, yo creo que esas son las soluciones que debemos proponer al respecto. Y bueno, equipo, yo creo que como conclusión, después de todo lo que hemos hablado, debemos saber, y yo creo que sabemos, el país donde vivimos, sabemos que México es un país que discrimina, y bueno, también me cuento, o sea, discriminamos, y esto de discriminación viene desde el núcleo familiar. Es un país que, como dices, le falta una organización que nos haga ser conscientes y, o sea, sensibilizarnos más ante estas personas que finalmente son como nosotros, son personas que tienen pues derechos, tienen sentimientos, nada más que tienen, pues ahora sí que una capacidad de aprendizaje un poco diferente a la nuestra. Entonces, pues yo creo que esto, como habíamos dicho, viene desde el hogar, desde las costumbres, y Best Buddies es una asociación que sí quiere dar como un giro para que, pues ahora sí que México y sus voluntarios se incluyan en la asociación, pero sentimos y sabemos que le falta mucho para darse a conocer, le falta publicidad sobre todo, le falta organizar campañas, le falta generar un impacto social sobre todo en este país, y le falta, yo creo que investigar el campo en el que está trabajando, porque no creo que lo tengan muy bien claro. O sea, yo creo, ellos creen, o sea, no creo que sepan del todo cómo llegarle a un voluntario ahorita en México. Entonces, bueno, analizando las tres asociaciones podemos llegar a la conclusión de que CONFE es una buena asociación en la que Best Buddies podría pues apoyarse, ya que ella pues ahora sí que, o sea, ella puede reaccionar ante las leyes también si alguna de estas no se está cumpliendo. Entonces, bueno, se basa, ¿no?
y Best Buddies debe realmente pues aprender de esta asociación o de las otras dos para generar más impacto y darse a conocer, ya que aparte es una de las mejores asociaciones y con mucho presupuesto porque es de parte del Grupo Carso. Entonces pues debe ahora sí que buscar otras, ¿cómo podemos llamarle? Otras alternativas, claro. Los que administren sus recursos de manera adecuada. Sí. Más que nada porque tienen el respaldo, ¿no? Entonces, Muchas gracias.